Hola a todos, este es el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas. Hoy en día muchos se preguntan de cuándo va a llegar el fin, o cuándo regresa Jesucristo, o la tribulación comienza en el 2020. Es natural que las personas quieran saber las respuestas. Lo mismo pasó con los apóstoles. Ellos le hicieron una pregunta a Jesucristo y voy a cubrir lo que Jesucristo les comentó. Pero tristemente muchas personas ignoran lo que Jesucristo advirtió, por lo tanto ellos están buscando por señales equivocadas. Desde el 2008 yo he venido denunciando diferentes grupos que dicen que el mundo va a acabar a cierta fecha. Unos ejemplos que muchos recuerdan son el 2014 y 15. Yo sí dije que las lunas rojas que las personas veían en esos días no eran señales del final. También afirmé que lo que llamaban el Semitic Year no era el final. En el 2018 muchas personas decían que como cumplían los 70 años de la formación del Estado de Israel, entonces que Jesucristo regresaba. Yo mucho antes de eso les dije, no, esa no es la señal y eso no va a suceder. En el 2019 personas otra vez hicieron predicciones, yo les dije mucho antes tampoco, que no, eso estaban equivocados. Y todo eso yo lo dije con confianza porque no era basado en lo que Jesucristo dijo a través de la Biblia. Y la realidad es que las personas miran alrededor y basado en todo lo que está pasando, ellos creen que el final ya va a llegar. Leamos algo que Pablo escribió en sus días. Segunda de Timoteo, capítulo 3, empezando en el verso 1. También debes saber esto, que en los días posteros vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y con esto que leímos, muchas personas piensan que la tribulación puede comenzar en el 2020. Es más, hay una página de internet que se llama Tribulación Ahora, y allí admiten que puede pasar, que puede comenzar la tribulación, pero no tienen ninguna prueba para basarlo. También fue a la página de internet Tolerancias Religiosas y allí encontramos una predicción que dice que la tribulación puede comenzar en el 2020 y eso es basado en un artículo escrito por Vinson Carter. Leamos un pedacito del artículo. Los Estados Unidos de América comenzaron en un pueblo llamado Jamestown en Virginia. Este pueblo fue nombrado en honor al rey James. Y King James fue el rey de muchas partes del mundo en el año 1603. Ahora, si vamos a Mateo 16:3, uno ve que una referencia concerniente los finales de los tiempos. Una estrella de 5 puntos, que representa un símbolo satánico y que perfectamente entra en el diseño del Pentágono, que es la base de comandos militares de los Estados Unidos. Y es que la forma de adentro del pentagrama tiene la forma de la base de comando llamada el Pentágono. La cruz está formada en una forma T, que es el 20º carácter del alfabeto. Una configuración del símbolo de las dos cruces es utilizado por algunos religiosos y se puede interpretar como el año 2020. Entonces, en Juan 20:20 hace una referencia a los apóstoles mirando a Jesucristo. Y como los pilgrims que llegaron a Estados Unidos originalmente en el año 1620, eso es exactamente 400 años para llegar al año 2020. Aquí la Biblia se está refiriendo a una profecía que no se ha llenado en 400 años. Uy, qué disparate, qué enredo. Y lo peor de todo es que basan una predicción basada en esto. Pero bueno, entretengamos la idea. Leamos Juan 20:20. Empezamos en el 19 para tomar el contexto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Y vino Jesús y puesto en medio de
les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Esa escritura no tiene nada que ver con que Jesucristo regrese en el año 2020, y mucho menos tiene que ver con cruces ni nada de eso. También he escuchado de unos astrónomos que dicen que unas estrellas van a chocar en el 2020 y por lo tanto esa es una señal que Jesucristo va a llegar. También hay una predicción de un rabí llamado Ben Meón, que es conocido como Ramban, y en el siglo XII él predijo que una gran estrella va a aparecer antes de que el Mesías aparezca. Pero una vez más, eso no apunta al año 2020 y además Jesucristo no dijo nada de ninguna estrella. Ahora me gustaría leer algo que encontré en un artículo de Protestantes. Por los últimos años me he preguntado si el rapto va a suceder antes o después de la inauguración del presidente en el invierno del 2020. Es más, ¿va a haber elecciones? Y yo les digo, no, tranquilícense, Jesucristo no regresa, las elecciones no peligran por ese sentido. Bueno, pongámonos serios, Jesucristo no recoge su pueblo en el aire, sino hasta después que Él regresa, basado en Mateo 24, 29 al 30. Y este evento es después de la tribulación. Ahora, cuando yo estaba joven, había una astróloga que era muy popular que se llamaba Jane Dixon. Y ella predijo que Armagedón sucedería en el año 2020. Pero al igual ella había predicho el final del mundo en febrero 4 de 1962. Y es obvio que ella está en error porque la tribulación no ha comenzado y Armagedón es 3 años y medio después de la gran tribulación. Y bueno, como esas predicciones están erradas, hay muchas otras predicciones por otros grupos que continuamente hacen. Ahora vamos al origen, a lo que dice Jesucristo acerca de el tiempo del final. Para eso vamos a leer Mateo 24. Empezando en el verso 4. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto aconteja, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y temblores, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Sí, muchas cosas van a suceder, pero el hecho de que muchas cosas estén pasando no quiere decir que la gran tribulación todavía ha comenzado. Es más, este es el listado de cosas que deben suceder antes de que la gran tribulación comience. Ahora continuemos en verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se engañarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que preserva hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si queremos saber si el fin va a llegar pronto, Mateo 24:14 todavía no se ha cumplido. Aquí en la continuación de la Iglesia de Dios estamos trabajando en este propósito. Ahora, el siguiente verso es muy importante en cuestión de los tiempos. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en un lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Noten que Jesucristo habló de Daniel, y una de las razones por la cual la gran tribulación no puede pasar todavía es porque el rey del norte que Daniel habló todavía no se ha levantado. Es más, este rey del norte hará un tratado de paz con el rey del sur. El rey del norte es europeo, el rey del sur es una agrupación de naciones árabes. Daniel 9:27 habla que estos dos reyes van a hacer un tratado donde ellos se van a mentir en la misma mesa, el uno al otro. Y esto es antes del comienzo de la gran tribulación. Todavía no tenemos el rey del norte ni el rey del sur todavía. Ahora, hay otra cosa que podemos mirar en la secuencia del tiempo en el libro de Daniel.
Leeremos de Daniel 9:26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el pasado, los que saquearon y destruyeron el templo fueron los romanos. Así que este príncipe viene de esa gente. Leamos el siguiente verso para ver qué es lo que este príncipe hace. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que la escritura está diciendo es que 3 años y medio antes de la gran tribulación, un príncipe, o sea que no es el líder, la cabeza de esta gente, pero es alguien importante, él va a hacer un pacto. Bueno, este pacto no se ha hecho y cuando miramos la escritura nos damos de cuenta que este es un pacto por 7 años, pero que va a ser rompido en el medio, o sea, 3 años y medio. Y si leemos después en Daniel 11:31, nos damos de cuenta que ahí es donde él va a romper ese tratado, él va a tener problemas y va a atacar a las fortalezas más fuertes, que hoy en día son los Estados Unidos de América. Digo esto porque 11:39 es donde comenta que va a atacar a las fortalezas más fuertes. Y allí es cuando la gran tribulación comienza. Y eso no puede suceder en el año 2020 porque el tratado todavía no se ha hecho. Y no hay rey del sur. Hasta que no eso suceda, entonces no podemos hablar de cuándo la tribulación va a comenzar. Y Jesucristo habló de esta tribulación. Ahora vamos a regresar a Mateo 24, empezar a leer en el verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea que basado en lo que acabamos de leer, al menos al 2023 es que la tribulación no podría comenzar, pero eso es asumiendo de que de un momento a otro una confederación árabe se formara para hacer este pacto de paz. ¿Estamos cerca del final? Sí. ¿Señales están sucediendo? Sí. Pero no se pongan a interpretar y a mirar señales así como las que leímos al principio del video. Hablando de que T son cruces, que el 2020, estrellas estrellándose. Esas no son las cosas que debemos estar mirando. Jesucristo nos dijo exactamente qué es lo que debemos buscar y ver. En Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y también nos dice que miremos a Daniel. Así que la tribulación no va a comenzar en este año, en el 2020. Y créanlo porque eso es lo que tu escritura dice. Léelo en tu Biblia. Este fue el Dr. Teal para el canal de Noticias Proféticas.